Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amado Padre Celestial, te ruego, mi Señor, que seas tú añadiendo bendición a tu palabra. Querido amigo, querido hermano, que el Señor te bendiga. A la luz de la Biblia podemos entender que esta advertencia fue pronunciada por nuestro Señor Jesucristo ante Nicodemo. Le dijo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Por eso consideramos indispensable y necesario procurar el nuevo nacimiento, el nacimiento en las aguas y en el Espíritu. Creer en Jesús es solamente el primer paso, el inicio, el comienzo a una nueva vida. Pero esto debe ser complementado con el nuevo nacimiento. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, mire lo que la Biblia aclara aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia no está diciendo que ya son hijos de Dios por tener fe, por haber creído en Jesucristo, sino que se les ha dado la oportunidad, se les ha concedido todo lo necesario, se les ha puesto a su alcance todo lo necesario para que sean hechos verdaderamente hijos de Dios. No todo el que se matricula en la facultad de medicina ya es un médico. Tiene que con esfuerzos y sacrificio aprobar todos sus estudios hasta alcanzar este título profesional. Cuando buscamos el nuevo nacimiento, nosotros nacemos de nuevo. Nacemos, pero ya no por voluntad de carne, por voluntad de sangre o de varón, es decir, ya no en esa naturaleza humana, sino que somos engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo. La Biblia lo dice aquí, en el versículo 13 de San Juan 1, los cuales no son engendrados, dice, hablando de aquellos que son hechos hijos de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ya no nacen, no está hablando de un nacimiento en la naturaleza carnal o humana, sino en una nueva naturaleza espiritual, lo cual el Señor lo hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, volvamos al capítulo 3, del versículo 1 hasta el 6, podemos entender lo que aconteció con Nicodemo. Nicodemo se acerca confesando su fe, su seguridad de que Jesús provenía de Dios. Le dijo: porque nadie puede hacer los milagros, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Por eso estamos seguros, yo estoy seguro que tú provienes de Dios. Pero fue interrumpido por Jesús, dándole a entender que eso no era todo, que aún estaba falto todavía de alcanzar la herencia al reino de los cielos. Es necesario que tú nazcas de nuevo, le dijo. Si tú no naces de las aguas y del Espíritu, tu fe es vana, porque no entrarás en el reino de los cielos. Eso fue lo que Jesucristo le dijo. Querido amigo, querido hermano, para Dios es fácil detectar cuando un creyente no ha nacido de nuevo. Mire lo que pasa con Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús entre la sombra y la oscuridad de la noche, porque no quería ser visto, no quería que su fe, su comunión o su relación, su acercamiento a Jesús salga a la vista. No estaba dispuesto Nicodemo a sufrir pérdidas por su cercanía a Jesús, pues él tenía un alto puesto en el Sanedrín, era uno de los principales de los fariseos. Esto representaba una alta economía, una alta posición social y política, y no estaba dispuesto a renunciar a esto. Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento en las aguas y en el Espíritu, habla a renunciar a una vida pasada, a una vida de voluntad de hombre, de voluntad de carne y de sangre, para entrar en una nueva vida, ser una nueva criatura, vivir de una forma espiritual, consagrado a Dios. Podemos entender que el nacimiento en las aguas, aunque está relacionado con el bautismo en las aguas, no es solamente el cumplimiento de una ceremonia. Debemos entender y traer a la memoria el consejo de Juan el Bautista, un genuino arrepentimiento. Querido amigo, si Dios no lee ese arrepentimiento en el corazón del creyente en el momento en que desciende a las aguas,
Será la práctica de un ritual nada más. Porque el arrepentimiento genuino es lo que lleva al hombre a apartarse de todo pecado, a convertirse de sus malos caminos, a vivir en obediencia a toda la palabra de Dios, le agrade o no le agrade, a buscar la santidad y la consagración a Dios, a vivir separados para el Señor. Cuando un creyente pone en práctica estos principios del nacimiento en las aguas o en el bautismo en agua, entonces habrá nacido de las aguas. Nacer del Espíritu no es lo que mucha gente entiende o ha creído que tiene que ver con el bautizo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, tener un éxtasis espiritual o que venga sobre ellos un espíritu de danza, de avivamiento. No, querido amigo, eso es la llenura del Espíritu. Nacer del Espíritu es lo que está redactado y registrado en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, donde Dios hace un llamado al creyente a no andar en el deseo de la carne, a no andar en la voluntad de la carne, en los apetitos de la carne, sino a obedecer la voluntad que propone el Espíritu de Dios. La Biblia nos da una lista muy amplia de lo que es las obras de la carne. Y esto, querido amigo, querido hermano, está en usted y está en mí. Porque con esa naturaleza nosotros nacemos. Es parte de la naturaleza humana. Pero debemos renunciar a ello. Debemos esforzarnos por no caer en la práctica de estas obras que la Biblia termina diciendo en Gálatas que los que practican estas obras de la carne no entrarán en el reino de Dios, sino que al contrario, más bien debemos obedecer lo que el Espíritu de Dios propone para nuestras vidas. Debemos andar en el fruto del Espíritu. Mire, cuando usted y yo caminamos en obediencia a lo que propone el Espíritu Santo, ponemos en práctica el fruto del Espíritu, en nosotros se está formando el carácter de un hijo de Dios. Nos estamos haciendo semejante al primogénito de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Mi amado amigo, mi amado hermano, es hora de procurar el nuevo nacimiento. Es hora de procurar nacer de las aguas y nacer del Espíritu.